Buenos días, mi nombre es Natalia Montoya y les voy a hablar sobre el pensamiento griego en la economía. Los griegos fueron los primeros en intentar descubrir el funcionamiento de la economía. Estos fueron representados por filósofos como Hesíodo, Jenofonte, Platón y Aristóteles. Todo esto se desató gracias a que Hesíodo encontraba muy obvio que la escasez no era gracias a los pensamientos de las personas, a los deseos de las personas, sino que él aceptaba, él decía que esto era gracias a la apertura del cofre de Pandora y que esto era una maldición. La economía griega estaba basada en la artesanía, comercio y agricultura. En la artesanía elaboraban cerámica de muy buena calidad y elaboraban zapatos de piel. En la artesanía esta era la base de la economía griega. Las monedas que se llamaban dracmas pues era su plata. En el comercio, el pequeño comercio estaba formado por los artesanos, campesinos y pequeñas tiendas. Habían grandes comerciantes que viajaban, que recorrían el mar Mediterráneo comprando y vendiendo productos y se hacían pues muy bien. En la agricultura era gente pobre, de bajos recursos y tenían campos muy pequeños en los que trabajaban y sus herramientas eran precarias. Ellos cultivaban la vid, el trigo y el olivo. Y muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Laura Natalia Villamil, estudio contaduría segundo semestre y hoy les quiero hablar sobre el pensamiento romano. Se dice que el inicio del pensamiento romano inicia con la esclavitud griega. En ese entonces empezaron a llegar los primeros textos filosóficos a ellos y es ahí donde ellos empiezan a mostrar cierta actitud de rechazo hacia lo que ellos venían a hablar. En ese entonces Grecia mandó 3 filósofos a que les demostrara a ellos pues la palabra y les abriera, digamos, en pocas palabras, los ojos qué era lo que estaba pasando y por qué los estaban tratando como los estaban tratando. En ese entonces existían 2 pensamientos, que es el epicureísmo y el estoicismo. Los epicúreos afirmaban que el placer de la vida, digamos, llevaba a la felicidad, mientras los estoicos sostenían que mediante un buen desarrollo personal, pues se podía tener una buena vida. O sea que, digamos, como viviendo esclavos, como no siendo revolucionarios ni nada de eso, pues no iba a pasar nada, ellos iban a seguir viviendo en la vida que normal, teniendo una vida normal, sin problemas, sin nada. Pues imponerse con revoluciones porque pues eh, es ahí donde los empiezan a castigar, entonces ellos preferían mejor estar en una vida estándar. Se dice que el pensamiento social se caracterizó por el deseo de retomar condiciones que mediante un buen desarrollo personal pues se podía tener una buena vida. O sea que, digamos, como viviendo esclavos, como no siendo revolucionarios ni nada de eso, pues no iba a pasar nada, ellos iban a seguir viviendo en la vida que normal, teniendo una vida normal, sin problemas, sin nada. Pues imponerse con revoluciones porque pues eh, es ahí donde los empiezan a castigar, entonces ellos preferían mejor estar en una vida estándar. Eh, Se dice que el pensamiento social se caracterizó por el deseo de retomar condiciones primitivas. Eh, Se dice que la esclavitud se estaba convirtiendo en una forma antieconómica de conseguir dinero, por eso era que cada vez era más difícil conseguir esclavos, porque ellos ya estaban empezando como a ver, como a empezarle a tomar importancia a lo que los filósofos un día habían venido a hablarles, o sea, ellos ya empezaron a decir que por qué venían, que era por algo así. Entonces, bueno, empezaron a generar la duda. Entonces, pues dicen, acá en una imagen nos dice que el pensamiento romano se caracteriza por elevar el estatus en varias ciencias al nivel de la legislación con la finalidad de organizar su estado, posteriormente el imperio y luego en la república.
Entonces, pues esa sería la conclusión del pensamiento romano. Estas son las referencias y pues espero les haya quedado claro. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Diana Alejandra Manrique Gómez y hoy les voy a hablar del mercantilismo. El mercantilismo es un sistema político y económico que se basa en la idea de que los países son más ricos y prósperos mientras más metales preciosos puedan acumular. El mercantilismo y sus ideas se desarrollaron en Europa entre los siglos XVI y XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Uno de sus pilares fundamentales fue la creencia de que los países que querían mantener una posición relevante en el contexto internacional y desarrollar su poder, deberían acumular riqueza principalmente en la forma de oro y otros metales preciosos. Influenciado por el colonialismo y la gran cantidad de metales preciosos, materias primas y mano de obra barata que los países invasores pudieran obtener de ellas, el mercantilismo reforzó la idea de la acumulación de riqueza como reflejo del poder. Auge y decaimiento del mercantilismo. El mercantilismo como corriente de pensamiento económico tuvo su máxima expresión en Francia en el siglo XVI bajo el mandato de Jean-Baptiste Colbert, ministro de Finanzas de Luis XIV. Durante el mandato de Colbert, protegió e impulsó a las empresas agrícolas e industriales de Francia a través de subsidios, créditos y otras facilidades, mientras que al mismo tiempo imponía fuertes restricciones a las importaciones. El mercantilismo comienza a desaparecer a finales del siglo XVIII con el surgimiento de nuevas teorías económicas que tenían un carácter más liberal y enfocaban en aprovechar las ventajas del comercio. Uno de los críticos más destacados de las ideas mercantilistas fue Adam Smith, quien proponía la idea de que el libre mercado y el libre cambio son elementos fundamentales para el desarrollo económico y el aprovechamiento eficiente de los recursos, idea fundamental del mercantilismo. El mercantilismo se basa en tres ideas fundamentales. La primera es la acumulación de riqueza, principalmente metales preciosos, en esencial para el desarrollo económico de un país. A mayor acumulación de riqueza, mayor prosperidad y poder político. La segunda es que el Estado tiene el rol de utilizar e imponer todos los mecanismos que sean necesarios para lograr el objetivo de acumulación de riquezas, controles, restricciones, subsidios, entre otras cosas. Su intervención tendrá un carácter proteccionista, incentivando la producción local al mismo tiempo que la protege la competencia de los productores extranjeros. El comercio a nivel global es inalterable. Para que el comercio ayude a la acumulación de riqueza, se deben controlar los flujos de entrada y la salida de modo de mantener una balanza de pagos positiva. Exportaciones superan las importaciones. Las principales escuelas del mercantilismo estas escuelas se dieron a otras teorías económicas similares como el bullonismo, el colbertismo y el comercialismo. El bullonismo promulga la acumulación de la riqueza a través de los metales preciosos. Se desarrolló durante los siglos XV y los siglos XVI, alcanzando su máximo esplendor en el siglo XVII. Se acabó conociendo como mercantilismo español porque fue el sistema utilizado en la monarquía hispánica durante el antiguo régimen. El cobertismo propone la industrialización de la economía como fuente de riqueza, es llamado también mercantilismo francés. El comercialismo porque propone el comercio exterior como fuente de riqueza, también fue conocido como mercantilismo británico. Cordial saludo. Mi nombre es Bernardín Bermúdez Díaz. Le voy a hablar de la escuela escolástica. Es una corriente teológica y filosófica que utilizó la parte de la filosofía grecolatina, clásica para comprender la revelación religiosa del cristianismo. También fue dominante del pensamiento medieval de la patrística de la antigüedad tardía y se basó en la coordinación entre fe y razón, que en cualquier subordinación de la razón de la fe, filosofía, sierva de la teología. Por otra parte, se ha señalado en la escolástica una excesiva dependencia del argumento de autoridad y el abandono de las ciencias y el empirismo. Pero la escolástica también es un método de trabajo intelectual. Todo pensamiento debía someterse al principio de autoridad y a la enseñanza
se podía limitar en principio a la repetición de los textos antiguos y sobre todo de la Biblia, principal fuente de conocimiento. Se puede decir que el seguimiento de esa corriente fue en las escuelas de Europa del Medioevo, desde el Imperio Carolingio hasta el Renacimiento. Además se conoce la escolástica al movimiento doctrinal que sin emplear el movimiento racional conceptual que enseñaban las escuelas. Se mueve en el mismo entorno y contexto. La base de esta corriente son las enseñanzas y las formas literarias. La escolástica se divide en 3 periodos: la formación del siglo IX al siglo XII, apogeo durante todo el siglo XIII y finalmente un periodo de transición a la filosofía moderna. No en vano, los principales escolásticos serán los dominicos o franciscanos, como es el caso de San Buenaventura. Los 3 periodos en los que se vive la filosofía escolástica tendrán como núcleo de la discusión y la suma de Dios y la relación dialéctica entre razón y fe. Después de esto, la corriente escolástica llegó a una crisis a partir del siglo XIX, cuando se pone en duda el pilar central que daba sustento en todo el sistema unificado, de común acuerdo a las distintas tendencias existentes en sus senos. La teología dejaría de ser una ciencia al verse incapaz de resolver cuestiones fundamentales y los filósofos volcaran su atención en la ciencia naturaleza. Cordial saludo, mi nombre es Diana Carolina López y voy a hablar sobre la Escuela Económica Clásica. La Escuela Económica Clásica se presentó en los años 1776 y 1870. También fue conocida como la Escuela Liberal. Principalmente surge tras la publicación de Adam Smith, Las riquezas de las naciones. Mediante esta obra, este autor dice que la tierra, el capital y el trabajo son los factores de producción. Y también es conocida como la Biblia de la economía clásica. Asimismo, tras esta obra, surge un mecanismo de mercado conocido la mano invisible. Este mecanismo de mercado lo que postula es que el crecimiento y el desarrollo son procesos naturales provenientes de la natural ambición del ser humano por enriquecerse. De igual modo, la economía clásica defendió la libertad de producción y la libertad de mercado de cada individuo. Se enfatizó en algunos países, uno de esos fue Inglaterra. Inglaterra en 1815, tras la Revolución Industrial. Se dieron cambios sociopolíticos, tecnológicos y económicos. Dentro de los cambios a nivel industrial encontramos 4 innovaciones. Estas innovaciones, la primera innovación fue la sustitución del trabajo humano por las máquinas. La segunda innovación fue la sustitución de la fuerza animal por la energía hidráulica o de vapor. La tercera fue el uso de nuevos materiales para la transformación de materias primas. Y la cuarta fue la supervisión de la producción. A nivel político se encuentra la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa entonces se dio un cambio grande que fue la derrota de la monarquía absoluta, que siempre estaba acostumbrada a que el rey Luis XVI o los diferentes reyes eran los que gobernaban la Francia. Entonces lo que quisieron fue tener libertad de expresión. En la Revolución Americana lo que se buscó fue la expansión del comercio imperial y se dieron polémicas entre fisiócratas y mercantilistas. Algunos autores y sus aportes a la economía clásica. Principalmente encontramos a Adam Smith, que se encuentra en el tiempo 1723 y 1790. Su obra más principal fue La riqueza de las naciones, en la cual, como lo mencionaba anteriormente, Adam Smith hace énfasis en que la tierra, capital y el trabajo son los factores de producción y es conocida como la Biblia de la economía clásica. Asimismo encontramos a Ricardo con su obra más importante, Principios de la economía política y tributación. Él afirma en esta obra que el principal problema de la economía política es determinar las leyes que regulan la distribución en el mercado. Asimismo defiende las ventajas del comercio internacional y se basa en las ideas de Thomas Malthus. Thomas Malthus, asimismo, se encuentra en el año 1876 y 1834. Él escribió 2 libros, uno de ellos fue un ensayo que fue ensayo sobre el principio de la población en 1898 y principios de la economía en 1820.
Él afirma que los problemas de la oferta son la razón fundamental de las crisis económicas de los países y también explicó que el paro se produce por la insuficiencia de la demanda. Al igual modo, explica que el problema de la economía es la carencia de la demanda efectiva. Seguido a estos tres autores encontramos a Karl Marx. Marx se reconoce por su teoría del materialismo en su obra El Capital. Marx estudia a Adam Smith, a David Ricardo y a otra gran cantidad de economistas. Además también estudia filósofos como Hegel mediante su aporte a la dialéctica. Él dice que la sociedad se encuentra en constante movimiento, tanto económico como cultural. En su obra Capital, como lo mencionaba, analiza el funcionamiento del sistema económico capitalista. Sus 6 principios son: el primer principio es la lucha de clases, es la lucha de todas las sociedades clasistas. El segundo es la etapa capitalista, es una etapa necesaria en la sociedad. El tercero es quienes producen y generan riquezas en la sociedad son los trabajadores. El cuarto, el sistema capitalista existe gracias a los asalariados trabajadores. El quinto es la defensa de la teoría del valor y el sexto, el apoyo a la teoría del plusvalor, que es la ganancia de los capitalistas. Encontramos a otros autores como Jeremías Beltrán, que se sitúa en el año 1348 y 1532 con su obra La defensa de la usura, y él ataca a Smith, o sea, ataca todas las ideas de Smith. Otro autor es Johann Stuart Mill, que lo encontramos en el año 1806 y 1873. Él tuvo 2 obras, una de estas fue Sistema de Lógica y la otra, la mencionaré más adelante. Él escribió la mejor síntesis de la economía clásica en su libro Principios de la Economía, que fue su otra obra, aparte del Sistema de Lógica. De igual modo, él dice, en esta obra, él recoge todas las aportaciones de los otros economistas, y en su libro Sistema de Lógica, se basa en la producción y la distribución, y por último, aportó la teoría de los costos y a la cuenta del dinero. Buen día, mi nombre es Douglas Giraldo. Les voy a hablar sobre el pensamiento neoclásico. Según el artículo publicado por Lady Cernea Marisol el 29 de octubre del 2011 en su blog Fundamentos de Economía, nos dice que la doctrina neoclásica es de forma implícita conservadora. Los defensores de esta doctrina prefieren que operen los mercados competitivos a que haya una intervención pública. Al menos hasta la Gran Depresión de la década de 1930 se defendía que la mejor política era la que reflejaba el pensamiento de Adam Smith: bajos impuestos, ahorro en el gasto público y presupuestos equilibrados. A los neoclásicos no les preocupa la causa de la riqueza. Explican que la desigual distribución de esta y de los ingresos se deben en gran medida a los distintos grados de inteligencia, talento, energía y ambición de las personas. Por lo tanto, el éxito de cada individuo depende de sus características individuales y no de que se beneficien de ventajas excepcionales o sean víctimas de una incapacidad especial. En las sociedades capitalistas, la economía clásica es la doctrina predominante a la hora de explicar la formación de los precios y el origen de los ingresos. Los neoclásicos introducen la psicología en los estudios económicos para conocer la conducta de los consumidores, de los inversionistas, de los administradores de empresas y tomar las mejores decisiones, disminuyendo el riesgo al mínimo, intentando prever acontecimientos debido a los cambios en la forma de pensar de los consumidores y los empresarios. El método gráfico es otra aportación neoclásica a la economía. Por medio de este se representan las relaciones entre 2 y 3 variables, representando los cambios y las posiciones de equilibrio. Dicen que una gráfica vale por más de 1000 palabras y que es mejor ver una vez que oír 1000. Los agentes económicos estudiados por los neoclásicos son la empresa y el consumidor, las células del sistema económico, su conducta económica, sus decisiones son determinantes en el comportamiento de la economía. La empresa debe estudiar los determinantes de la demanda y la oferta para actuar en una zona de producción que le permita llegar a su equilibrio, obteniendo el máximo beneficio, que representa la optimización del proceso económico. El consumidor también debe optimizar su ingreso, obteniendo el mayor grado posible
de utilidad de satisfacción, por lo cual investigar sus preferencias significa caminar sobre seguro para vender más y obtener mayores beneficios. El análisis neoclásico se basa en modelos simplificadores de la realidad, apoyándose en la abstracción teórica y experimental. Los modelos matemáticos, cuya interpretación estadística permite obtener conclusiones válidas para el mundo real, son representados por un sistema de ecuaciones e incógnitas, convirtiendo a la economía en una ciencia experimental donde los resultados por determinados cambios podían ser observados, ayudando a tomar las mejores decisiones. La abstracción teórica da el soporte científico, utilizando el método deductivo a través de la argumentación y la interpretación de las conclusiones, formulando hipótesis y teorías capaces de predecir y explicar acontecimientos correctamente. Los grandes pensadores neoclásicos. La escuela neoclásica se puede dividir en tres corrientes independientes: la escuela austríaca, la escuela inglesa y la escuela matemática. La llamada escuela austríaca está representada por Karl Meyer, Eugen Born y von Wieser. La escuela matemática, conocida también como la escuela de Lausana por la ciudad de Suiza, fue representada por Leon Walras junto con Wilfredo Pareto. Y en la escuela inglesa, conocida también con el nombre de Cambridge, surgieron Alfred Marshall y Stanley Jevons. William Stanley, nacido en Liverpool, es uno de los fundadores de la teoría de la utilidad marginal. El enfoque de Jevons es considerado como psicológico y hedonista, relacionando la actividad económica con el placer y el dolor. Aumentar el primero y disminuir el segundo era lo importante. Considera que los hombres tratan de satisfacer sus necesidades con el mínimo esfuerzo. La utilidad es definida como la cualidad de satisfacer una necesidad y varía en sentido inverso a la escasez. Mientras más abundante es un bien, su utilidad es menor, y mientras más escaso es este bien, su utilidad es mayor. Leon Walras, francés, también interesado en la economía, aporta la aplicación de las matemáticas a la economía, demostrando que es posible usarlas en la teoría económica porque es un método útil de razonamiento ordenado y secuencial, que proporciona técnicas que expresan las relaciones económicas en forma simple. La economía es una secuencia de mercados interdependientes en los que la oferta, la demanda y el precio se influencian entre sí. Karl Meyer, nacido en Galicia, es el fundador de la escuela austríaca. Utiliza la psicología para investigar temas económicos, desarrolla el aspecto teórico sobre la formación de los precios a partir de la investigación de las necesidades humanas. Con respecto a la utilidad, dice que lo más importante no es la utilidad en general de los bienes, sino la utilidad de un bien específico para una necesidad en concreto. La fuente del valor económico es la relación entre la necesidad y los bienes disponibles. Otro pensador fue Alfred Marshall. Él es el más destacado de los neoclásicos. Representa la escuela inglesa, continuó a la muerte de sus iniciadores el análisis de la utilidad marginal. Usó el método matemático, el álgebra y la geometría para mostrar y teorizar sobre las relaciones económicas exactas entre las diferentes variables definidas. La principal obra de Marshall es Principios de Economía. Marshall mostró a la economía como una disciplina fructífera con la capacidad de predecir y explicar el proceso económico por medio de hipótesis, teorías y leyes, y organizó la Asociación Británica de Economistas. El enfoque de Marshall tiene relación con la ética, hace consideraciones sobre la población de más bajos ingresos, tratando de enseñar economía a los empresarios para mejorar las condiciones de vida de todos. La economía debería terminar con la pobreza como uno de sus principales objetivos. También considera que el sistema de libre empresa es sano y eficiente. Marshall dio más importancia a la oferta que sus colegas dedicados al estudio de la demanda. Considera que la oferta y la demanda son como las dos hojas de una tijera.
Es inútil discutir cuál de las dos es la que corta. Si detrás de la demanda están todos los consumidores, la utilidad marginal, reflejada en los precios de demanda de los compradores. Detrás de la oferta está el esfuerzo de los productores y el sacrificio marginal reflejados en los precios de oferta. El análisis del excedente del consumidor fue iniciado por este pensador, utilizado para demostrar los efectos de los impuestos sobre las mercancías. Primero, valor de los bienes. La última unidad consumida es la que determina el precio del bien. El valor de un bien viene determinado por el uso menos importante que se hace de ese bien. Para ilustrar la teoría, Menger tomó el ejemplo de la paradoja del agua y los diamantes. Al haber mucha agua, su valor es menor, explica, porque el precio de un diamante es mucho más elevado que el del agua. Así el valor de los bienes es completamente subjetivo. La teoría del equilibrio general. Para Walras, la teoría económica se basa en dos supuestos. Por una parte, cada persona o empresa tiende a maximizar su utilidad y por otra parte, la demanda de cada bien debe igualar a su oferta. Se apoyó en la curva de demanda propuesta por Cournot, pero observó que solamente se aplica estrictamente al intercambio de dos bienes, por lo que se ocupó de deducir la curva de oferta de uno de los bienes a partir de la curva de demanda del otro, para expresar matemáticamente los factores de los que depende la oferta. Usó la teoría de los servicios productivos de Jean-Baptiste Say y concluyó que las funciones de demanda y oferta de un producto dependen tanto de su precio como de los precios de los demás productos, rentas, costos de producción y otros factores. Los factores económicos proceden mediante un tanteo que, aunque significa respuestas individuales diferentes, finalmente resulta en un comportamiento que tiende a maximizar la utilidad. El punto de equilibrio de cada mercado depende de lo que sucede en los demás mercados, por lo que la determinación del equilibrio general de todo el mercado implica la determinación simultánea del equilibrio parcial de cada mercado. Walras construyó entonces un sistema de ecuaciones que define el equilibrio estático de este sistema de cantidades interdependientes. Su teoría monetaria partió de la necesidad individual de medios de pago, análoga a la demanda de un bien, el dinero, cuyo comportamiento se rige también por la utilidad marginal y es predecible mediante ecuaciones de circulación. El óptimo de Pareto. Alfredo Pareto desarrolla y perfecciona la teoría de Walras, introduce el concepto de óptimo económico, que hoy en día se conoce como el óptimo de Pareto. El óptimo es aquella situación en la que ningún individuo puede mejorar su situación sin que peore la de algún otro. Para que se dé el óptimo de Pareto es necesario que haya un sistema de competencia pura y perfecta. Esto significa que se den estas 5 condiciones: atomicidad de los mercados. Atomicidad de los mercados es tanto compradores y vendedores que ninguno de ellos pueda influir individualmente en el precio del producto. Transparencia y perfecta información. Esto significa que todo individuo conoce perfectamente cuáles son las condiciones del mercado. Libre entrada y salida del mercado. No existen restricciones para que cualquier empresa pueda producir lo que desee. Libre movilidad de los factores productivos. Tanto el capital como el trabajo van a aquella situación según el precio de los factores. Y por fin, homogeneidad del producto. A los consumidores les da igual a quién comprar si todos los productos son iguales. Gracias. Saludo, mi nombre es Andrea Caterine Puentes y les voy a hablar sobre el pensamiento keynesiano. El keynesianismo es una teoría económica propuesta por John Maynard Keynes, plasmada en su obra Teoría General de Empleo, el Interés y el Dinero. Fue publicada en 1936 como respuesta a la Gran Depresión de 1929. Está basada en el estímulo de la economía en épocas de crisis. La economía keynesiana se centró en el análisis de las causas y consecuencias
de las variaciones de la demanda agregada y sus relaciones con el nivel de empleo y de ingreso. El interés final de Keynes fue intentar dotar a las instituciones nacionales o internacionales de poder encontrar la economía en las épocas de recesión o crisis. Ese control se ejercía en la economía para actuar de esta manera, parte sobre todo del efecto multiplicador que según Keynes se produce ante un incremento en la demanda agregada. Las escuelas monetaristas y austriaca han intentado refutar el keynesianismo. Sin embargo, este sigue aplicándose en la mayor parte del mundo y cierta parte de los economistas más influyentes del mundo son reconocidos keynesianos como Paul Krugman y Joseph Stiglitz. El pensamiento keynesiano. El objetivo principal es determinar la forma de poder precisar el nivel de ingreso nacional y consecuentemente el nivel de empleo. El ingreso nacional y la ocupación depende del gasto de la comunidad. El ingreso depende a su vez de los gastos de inversión pública y privada. La inversión privada, las empresas invierten cuando esperan lograr un beneficio. Si la rentabilidad o eficiencia de la inversión exceden en el tipo de interés a abonar por los préstamos necesarios para llevar adelante los proyectos de inversión, el proyecto es rentable. La inversión pública. En este caso depende en gran medida de decisiones políticas y de los mismos administradores públicos. La inversión extranjera depende de los incentivos ofrecidos por el país y de la situación en el país de origen. El consumo depende del ingreso y de otras variables, precios, stocks, liquidez. La propensión marginal a consumir determina el grado de estabilidad de la economía. La revolución keynesiana integra la teoría monetaria a la teoría macroeconómica. Adopta además conceptos nuevos. El enfoque microeconómico se basa en el estudio de los mercados. Keynes llega a un enfoque macroeconómico basado en la relevancia de las funciones económicas, de consumo y de inversión. Keynes y los inicios de la moderna teoría macroeconómica. Su obra central fue Teoría General de la Ocupación, el interés y el dinero, en la que se desafió el paradigma económico imperante en el momento de la publicación en 1936. En este libro, Keynes presentó una teoría basada en la noción de demanda agregada para explicar las variaciones del nivel general de actividad económica, como las observadas durante la Gran Depresión de los años 30. Según su teoría, el ingreso total de la sociedad está definido por la suma de consumo y de la inversión. Y en una situación de desempleo en la que exista una capacidad productiva no utilizada. Cordial saludo, mi nombre es María Camila Velasco, voy a hablar del pensamiento cepalino. El pensamiento cepalino o la CEPAL se desarrolló como una escuela de pensamiento especializada en el examen de las tendencias económicas y sociales de mediano y largo plazo de los países latinoamericanos. Prebisch le imprimió ese rasgo fundamental desde sus orígenes. El programa de investigación iniciado por Prebisch en 1949 se desprendía esencialmente del diagnóstico de la profunda transición que se observaba en las economías subdesarrolladas latinoamericanas, que evolucionaban del modelo del crecimiento primario exportador, o sea, hacia afuera, al modelo urbano industrial, o sea, hacia adentro. En los años que siguieron en la Segunda Guerra Mundial, las economías latinoamericanas estaban en pleno proceso de industrialización y urbanización, promovido por un rápido crecimiento económico de 5.8 anual entre 1945 y 1954, y por una relajación de la restricción extrema se permitió la expansión de las importaciones en 7.5 anual en ese mismo periodo.
Esto abría un espacio de fortalecimiento de la ideología industrializante que comenzaba recién a despertar en la región. La teorización cepalina cumpliría este papel en América Latina, en lo cual sería la versión regional de la nueva disciplina que se instalaba con vigor en el mundo académico anglosajón, siguiendo la estela ideológica de la hegemonía heterodoxa, que es keynesiana, o sea, la versión regional de la teoría del desarrollo. En 1949, Prebisch redactó para la CEPAL la obra Desarrollo Económico de América Latina y algunos de sus principales problemas. Eso fue Prebisch en 1949. En 1950, Prebisch redacta los 5 primeros capítulos del Estudio Económico y América Latina en 1950, que recibirían el nombre de Problemas Teóricos y Prácticos del Crecimiento Económico. Eso fue Prebisch en 1952. Ese conjunto de documentos contenía todos los elementos que figuraban como la gran referencia ideológica y analítica para los desarrollistas latinoamericanos. Sigue la teoría de la CEPAL, fue un intento de comprender la lógica de este proceso autónomo con el objetivo de racionalismo y no de diseñar una nueva estrategia de industrialización como tal. Las 3 principales justificaciones para la industrialización sustitutiva se plantearon en la primera formulación de la CEPAL a fines de 1940 y durante 1950. Primero, la restricción extrema del crecimiento se atribuía a la caída de la relación de los precios de intercambio para los productos primeros y a las barreras de acceso del mercado para las manufacturas que necesitaban una fuente interna de crecimiento. Segundo, se advirtió la necesidad social de aumentar rápidamente el empleo para absorber la fuerza del trabajo creciente y ofrecer mejores oportunidades a la fuerza de trabajo subempleada de la agricultura campesina, lo que los estudios primarios de la exportación no podían lograr. Tercero, la industrialización bajo la dirección del Estado fue vista como única forma de generar rápidamente progreso tecnológico, porque los beneficios de un aumento de la productividad en el sector primario de exportación serían percibidos por los importadores y no por los exportadores. En términos analíticos, este modelo era la consecuencia lógica de modificar 3 supuestos básicos del modelo neoclásico, que eran que un país enfrenta una demanda infinitamente elástica de sus exportaciones a un nivel de precios mundiales. Segundo, que hay pleno empleo y movilidad del capital y del trabajo, y tercero, que no hay externalidades significativas provenientes de la inversión. Cordial saludo, mi nombre es Diana Alejandra Manrique y hoy les voy a hablar del monetarismo y el neoliberalismo. El monetarismo es una teoría económica que considera la cantidad de dinero disponible como un elemento determinante dentro de la economía. Se opone al keynesianismo, sosteniendo que la inflación es un problema únicamente monetario y asegura que se produce a que hay más dinero en circulación del que la economía demanda. Según el monetarismo, el Estado no debe intervenir en el mercado, sino únicamente fijar y controlar la cantidad de dinero en circulación que requiere la economía. El monetarismo también sostiene que el consumo no está influenciado por la renta a corto plazo, sino por la renta a largo plazo. Se considera a Milton Friedman como fundador del monetarismo. Características del monetarismo. Propone el libre mercado y la intervención del Estado. Atribuye como causa de la inflación el hecho de haber más dinero en circulación. Considera estable el sector privado. Considera responsable al Estado de la crisis económica. Una de las principales amenazas de la economía es la inflación. El neoliberalismo. Lo podemos definir como un conjunto de ideas políticas y económicas capitalistas que defiende la no participación del Estado en la economía, dejando por fuera cualquier injerencia gubernamental, fomentando así la producción privada con capital único sin subsidio del gobierno. De acuerdo con esta doctrina, no
Debe haber plena libertad de comercio, libre comercio, ya que este principio garantiza el crecimiento económico y desarrollo social de un país a través de la escuela monetaria de Milton Friedman como una solución a la crisis que afectó a la economía mundial en 1973, causada por el excesivo aumento de los precios del petróleo. Características del neoliberalismo: la mínima participación del Estado en la configuración de la economía de un país, la poca intervención del gobierno en el mercado laboral, políticas de privatización de empresas estatales, libre circulación de capitales internacionales y el énfasis de la globalización. La economía le abre las puertas a las multinacionales para que intervienen. Adopción a las medidas contra el proteccionismo económico. La operación de las actividades económicas son notoriamente más implicadas, ya que se resume a la burocracia del Estado en el proceso. Oposición al exceso de impuestos y gravámenes. Aumento de la producción para lograr el objetivo básico del desarrollo económico del círculo inversor. Contra el control de los precios de los productos y servicios por parte del Estado, es decir, la ley de la oferta y la demanda es suficiente para regular los precios. La base de la economía debe estar formada por empresas privadas. Cordial saludo, mi nombre es María Camila Velasco y voy a hablar del institucionalismo. El institucionalismo es un enfoque de las ciencias políticas, particularmente de la economía, de la historia, de las ciencias sociales, en donde se estudia la comprensión de la sociedad. Cada sistema social desempeña una serie de funciones de todo tipo, sociales, económicas, culturales y políticas, para cuya realización se ha dotado de un conjunto de instituciones específicas a través de las cuales se regulan el comportamiento de los individuos. Como escuela del pensamiento económico, el institucionalismo se desarrolla en Estados Unidos por la influencia de la escuela historicista alemana de economía. Una definición histórica de los postulados del institucionalismo fue propuesta en 1932 por Willard Atkins en 1889 a 1871, que lo resume en 5 puntos. Primero, son los comportamientos del grupo y no los precios los que se deben estar en el centro del análisis económico. Segundo, se debe poner más atención a las regularidades de las costumbres, hábitos y leyes en tanto que organizan la vida económica. Tercero, los individuos son influenciados por motivaciones que no pueden ser medianamente medidas cuantitativas. Cuarto, el comportamiento económico evoluciona constantemente y por consecuencia las generalizaciones económicas no deben dejar de especificar el tiempo y lugar en el que se aplican. Y quinto, es tarea del economista estudiar las fuentes de los conflictos de interés en la estructura social existente, y este estudio forma parte del sujeto. El conflicto no es solamente una divergencia en relación a una forma hipotética.